el cine no brotó de una piedra por generación espontánea un día de finales del siglo XIX, ¿no? O sea, no, fue un proceso que viene desde muy atrás, desde la antigüedad. Básicamente, imagínense, el llamado estenopo, que es la proyección de una imagen a través de un agujero en un cuarto oscuro, viene desde la antigua Grecia, ¿no? Y se le atribuye a Aristóteles esta cuestión del descubrimiento del estenopo. Más adelante, en la Edad Media, eh, hay leyendas donde incluyen el uso del estenopo, inclusive se lo atribuyen al mago Merlín, ¿no? Que, fíjense, con ciertas connotaciones mágicas, ¿no? El mago Merlín decía que se podían lograr imágenes haciendo un pequeño agujero con un cuerno de unicornio, ¿no? Pero esto lo decía para que no le copiaran el secreto de cómo podía verse estas imágenes a través del estenopo, ¿no? Entonces decía, bueno, a ver quién puede conseguir un cuerno de unicornio para poder hacer un agujerito que servía de lente para poder proyectar imágenes en un lugar oscuro, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, se remonta a la antigüedad en Europa, pero también en otros lugares como China, por ejemplo, las sombras chinas, de las cuales ya hemos hablado acá, y el teatro de sombras, que no solamente hay en China, sino ya saben que en Turquía, en la India, en China, en Indonesia, en muchas partes hay esta cuestión de las sombras, ¿no? Y poco a poco el uso de los lentes, o sea, el primero es el estenopo, que es un agujero. Y bueno, aquí en clase, ahorita estoy resumiéndoles, pero normalmente en clase, vemos ejemplos, vemos imágenes, inclusive en las clases presenciales hacíamos experimentos, ¿no? Yo he construido cámaras estenopteicas y he construido varios aparatos, ¿no? Lo que le llamaron la linterna mágica, que era una especie de proyector, y también los primeros aparatos que, que fueron como antecedentes del cinematógrafo, ¿no? Que es el zootropo, el praxinoscopio, el feniquistiscopio, y hay un montón de aparatos que se inventaron básicamente en el siglo XIX y que fueron el preámbulo de lo que fue posteriormente el cinematógrafo, ¿no? Entonces, esto, si da tiempo, y me encantaría porque es muy, muy interesante, es ver estos aparatos, cómo funcionan, cuáles son los principios del cine, que pues básicamente en la cuestión óptica y el cerebro, como capta las imágenes, pues básicamente son dos principios, ¿no? La llamada persistencia retiniana, que además se entendió en un principio de una manera y después conforme fue avanzando la ciencia, pues se desmintieron algunos mitos de los cuales se creía, pero bueno, había algo de cierto, pero bueno, la ciencia completó este concepto de la persistencia retiniana. Y el otro es el efecto estroboscópico, ¿no? Entonces la combinación de ambos, con eso se lograron aparatos que podían proyectar imágenes en movimiento. Y desde luego el antecedente a esto es la fotografía. Entonces también en clase vemos un poco, realmente es una introducción a lo que sería la historia de la fotografía, de la foto fija, para después entrar en lo que serían las tecnologías que permitieron la invención del cinematógrafo, ¿no? Pero no solamente es eso, no solamente es la cuestión tecnológica y científica, sino que además es el desarrollo del lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico va más allá de la
pura tecnología, ¿no? O sea, de hecho, pues personas que contribuyeron el desarrollo de esto, desde la fotografía, como Daguerre, con los daguerrotipos, Nipse, y más adelante Thomas Alva Edison, los hermanos Lumière, todos estos que contribuyeron, pues inventaron la tecnología a partir de principios científicos, de la física de la imagen, que es el área que estudia la óptica, pero no supieron qué hacer con esto, ¿no? Los hermanos Lumière, pues filmaron imágenes de la realidad, ¿no? Pero en realidad no desarrollaron el lenguaje cinematográfico. Entonces tuvieron que venir gente de otras áreas, no de la ciencia precisamente, quienes fueron poco a poco desarrollando esta idea de un lenguaje, ¿no? Entonces ya el uso del cine para contar historias, cosa que los Lumière y Thomas Alva Edison, todos ellos no lo hicieron. Ellos contribuyeron. A ver, ¿quién se salió? ¿Quién se fue? Francisco Gaudencio, Rafa. ¿Quién faltó? Otero. Tiene problemas Otero con su... Bueno, entonces aquí pues entran otras personas, ¿no? Entonces dentro de los más célebres, ¿no? Está Méliès, que él era mago, ¿no? Y sabía cuestiones de teatro, y él empezó a narrar historias, sobre todo fantásticas. Él se fue por el lado de lo fantástico, se interesó mucho por los efectos cinematográficos, y bueno, hizo una gran cantidad de producciones, de las cuales muchas se perdieron, ¿eh? No, me parece que no queda ni la mitad de todo lo que él llegó a producir, pero ahí está lo que sí se rescató, y pues son muy valiosas porque pues él sí cuenta historias. Y también hay una mujer que desafortunadamente no le dieron los créditos a esta mujer, que quizás inclusive fue antes que Méliès, que fue Alice Guy Blanche, también francesa. Ella fue la primera realizadora de películas contando historias, ¿no? Pero bueno, toda esta etapa que fue el cine silente, también llamado cine mudo, ¿cómo se llama? En su lenguaje, pues estaba muy limitado, ¿no? Si comparamos con lo que llegó después, con lo que se fue desarrollando gradualmente en el cine, pues su forma de contar historias era muy limitada. La cámara siempre estaba fija, no hay movimientos de cámara, el encuadre siempre era el mismo, es decir, lo que aparece en pantalla siempre era el mismo encuadre, no habían ángulos diferentes, encuadres diferentes, movimientos de cámaras diferentes, era todo como una cámara fija frente a un espacio que podría ser un escenario con escenografía y todo esto. Y bueno, ¿cómo se llama? Así fue en los primeros. El caso de Méliès y el caso de esta mujer, Alice Guy o Guy, se escribe Guy, no sé cómo se pronuncia, Blanche, se escribe Blanche, pero creo que se pronuncia Blanche. Bueno, entonces, más adelante, pues llegan otros que sí ya contribuyeron un poco más al lenguaje cinematográfico, y poco a poco pues se fue desarrollando. Se me fue lo que les quería decir, me distraje ahorita un poco. Bueno, mientras me acuerdo, pues vamos a hablar de las personas que, por ejemplo, su contribución... ya me acordé. Y bueno, vamos a
vamos a pensar en las 3 grandes etapas importantes en una producción cinematográfica. La primera es la preproducción, que además se parece mucho al proceso que nosotros hacemos en la composición, ¿no? Nosotros tenemos una etapa de precomposición, después la etapa de composición, y después viene una etapa de la postcomposición, ¿verdad? No sé si sus maestros les han hablado de esto, supongo que sí o no. Gaudencio, Francisco Javier, más o menos. No han trabajado así con sus maestros de composición, No, que más o menos. más o menos. Bueno, ya que es más o menos, pues voy a atreverme a mencionar brevemente, ¿no? ¿Qué hacemos en la precomposición? Bueno, en la precomposición, pues tomamos muchas decisiones, investigamos, ¿no? Primero, pues el proyecto, qué es lo que queremos componer, con qué recursos vamos a componer, etcétera, ¿no? Vemos justamente de las áreas de composición, que es lenguaje, forma, textura, instrumentación, orquestación, eh, ¿cómo se llama? Composición, o sea, en el área de composición pues ya vemos muchas cosas. Esto yo lo veo siempre con mis alumnos porque es una parte fundamental, ¿no? Entonces elegimos qué forma, qué lenguaje, qué textura, qué instrumentación, también la escritura musical, etcétera, ¿no? Entonces, y cuando hay aspectos extramusicales o musicales, bueno, hay proyectos que nos llevan a realizar investigaciones, ¿no? Entonces tenemos que investigar, por ejemplo, sobre cierto género, cierto estilo, cierta forma, cierto lenguaje. Si es una música de encargo, pues, y es un lenguaje que no conocemos, una forma que no conocemos, pues esto nos lleva a procesos de análisis, ¿no? Entonces vamos a analizar música de otros compositores en esos lenguajes, en esos géneros, en esos estilos, y entonces es una investigación que normalmente se hace en la precomposición, y es investigación, exploración, experimentación, pruebas, ¿no? Estamos nosotros decidiendo cosas, ¿no? Sobre el lenguaje o los lenguajes, las formas, las texturas, la instrumentación. Todo eso sucede en la precomposición. Entre más desarrollemos, trabajemos en la precomposición, mejor va a estar resuelto el proceso de composición. Seguramente a ustedes les ha pasado que tienen un proyecto de composición, inician a componer y después ya no saben qué hacer con eso, ¿no? Tienen una idea, ¿no? Que es un motivo, una frase, una serie de acordes, algunos ritmos, y empiezan a, ya dicen, esta idea me gusta, se entusiasman, ¿no? Empiezan a componer, y ahora ¿para dónde me voy? ¿Qué hago con esto, no? Ya no sé para dónde ir con estas ideas. Entonces, Eso sí pasa. eso nos pasa a todos, ¿no? Pero fíjense que si tienen yo, bueno, en lo personal, me he hecho, cada proyecto de repente me lleva a caminos diferentes, pero ya tengo como un sistema donde trabajo mucho la precomposición. Entonces, en la precomposición hago pruebas, exploro, experimento, hago apuntes ya en partitura o escritas, o inclusive hasta a veces diagramas, dibujos. Tomo muchos elementos, herramientas para trabajar en la precomposición, ¿no? Entonces, ahí decido muchas cosas, ¿no? Decido los cambios de textura, de instrumentación, de recursos técnicos, técnicas instrumentales, etcétera, lo puramente musical. Pero también si hay factores extramusicales, pues también hay que investigar. Les puedo hablar, por ejemplo, de proyectos que he realizado. Uno de ellos, en 2010, me encargaron una obra porque se conmemoró el centenario de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, aquí en Puebla se andaban peleando con una otra ciudad al norte de México, que aquí en Puebla
fue la cuna de la revolución. Es decir, aquí inició la revolución 2 días antes de la fecha que Madero había convocado. Y bueno, pero también hay otro lugar al norte donde también dicen eso, ¿no? Que allá también inició antes de la fecha, es decir, el 20 de noviembre. Aquí fue el 18. Y bueno, me encargaron una obra en homenaje a Aquiles Cerdán. Y bueno, yo no sabía mucho de la vida de Aquiles, ¿no? Yo no estudié acá, entonces de la historia de Puebla y de México sé poco, porque yo estudié la primaria en otro país. Pero bueno, me puse a leer, me puse a investigar, conseguí todos los libros que pude, y bueno, los libros me llenaron de muchas dudas, ¿no? Porque las diferentes investigaciones luego se contradicen, ¿no? Un autor dice una cosa de los hechos y otro autor dice otra, lo que me llevó a buscar a los autores y entrevistarlos, ¿no? Y posteriormente a ello, como este encargo me lo pidió el gobierno, pues solicité que me dieran acceso a documentos y afortunadamente tuve acceso a documentos originales. Tuve en mis manos una carta de Porfirio Díaz pidiéndole a quien fuera en ese entonces el gobernador de Puebla, Muncio Martínez, pidiéndole que investigara en los focos de insurrección a los involucrados, ¿no? Y entre ellos, pues desde luego a los Cerdán, ¿verdad? Y bueno, tuve otra carta que revisé, de una carta que hizo Carmen Cerdán pidiéndole a Madero dinero para comprar armas. Y también tuve el parte policíaco después de la balacera, el parte policíaco donde hay inclusive fotos de los hechos, ¿no? Entonces aparecía la foto de los lugares, de ¿cómo se llama?, de los muertos, ¿no? Que pues muere el hermano de Aquiles, Máximo Cerdán, Aquiles Cerdán, y apresan a la mamá, a Carmen Cerdán, la hermana, y a la esposa, ¿no? Y bueno, resulta que, bueno, hay un montón de situaciones ahí contradictorias que me enteré, y fue muy interesante para mí todo este proceso de investigación. Y después de eso, pues traducirlo a la música, que es el otro, para nosotros, a veces complicado, cómo traducir, cómo decir tu punto de vista, que además yo no quería una obra programática, ¿no? Sino lo que quería era más bien una visión desde nuestro tiempo y una reflexión sobre lo que fue la Revolución Mexicana, qué fue para Aquiles Cerdán, para Madero, y qué es para nosotros. Entonces mi obra al final se llamó Aquiles, Suite, Mar de Anhelos, ¿no? Y le puse suite, porque acuérdense que la palabra suite significa serie, y para mí la historia de México es una serie, ¿sí? Una suite de anhelos incumplidos. Entonces, tanto para Madero, Aquiles y todos los personajes que vivieron la revolución, como para nosotros, seguimos anhelando un país de justicia, de igualdad, de libertad, de todo eso, ¿no? Entonces, todo aquello por lo que se peleó en la independencia, en la revolución, se sigue peleando porque todavía no tenemos el país que queremos, ¿no? Entonces, mi obra al final fue una sátira, una burla, una crítica a cómo han sido los gobiernos, que para mí han sido, no todos, pero desde luego muchos, en su mayoría, gobiernos traidores, ¿no? Que han traicionado al pueblo de México y que lo que han hecho es un negocio de esto y un saqueo de nuestro país, ¿no? Entonces, esta fue mi punto de vista que quería plasmar en la obra. Entonces, no me concreté a que fuera una obra narrativa, que digamos, como la música programática, que plasma los sucesos como se dieron, ¿no? No me interesaba eso, para mí era muy importante, o sea, me puse así como desde la visión de Aquiles,
según uno de los autores, dice que Aquiles, antes de involucrarse en el movimiento maderista, fue marino. Él se embarcó en la marina mercante y visitó varios países. Y según este autor, que es Pedro Ángel Palou, papá, dice que cuando él regresa, cuando ve otras realidades de países en mejores condiciones que México, y regresa a México y mira la pobreza, mira la injusticia y todo eso, es cuando se despierta su conciencia política y decide involucrarse al movimiento maderista, ¿no? Y eso para mí fue, no sé, hay autores, yo les digo que me entrevisté con varios investigadores, entre ellos el director del Museo de la Casa de los Hermanos Cerdán, quien es doctor en historia y su tesis fue sobre Aquiles, ¿no? Y bueno, otros autores dicen que no hay datos de que Aquiles haya sido marino, pero Pedro Ángel Palou dice que sí, ¿no? Y también lo entrevisté, antes, en ese entonces todavía estaba vivo, y él me dice que sí, que él tiene información de que Madero fue marino. Y bueno, me llamó mucho la atención este tema, y por eso el nombre de Mar de Anhelos, ¿no? Entonces, haciendo referencia y pues yo como me imaginaba, ¿no? A Aquiles regresando de su viaje, él llega al puerto de Veracruz, entonces me imaginaba a Aquiles en el barco, desde el barco, observando el muelle del puerto de Veracruz y viendo a su país, ¿no? Y bueno, a la hora, digamos, inicia con esta idea, ¿no? Esta idea de Aquiles regresando a México. Y después, fíjense, el dato que tiene Pedro, que Aquiles, con tal de no gastarse el dinero que había podido juntar para su familia, eh, viene a pie de Veracruz a Puebla. Resulta que ellos pasaron ciertos momentos críticos desde el punto de vista económico, aunque no era una familia pobre, pero sí tuvieron momentos críticos, ¿no? En fin, pues les digo, en la precomposición sucede todo esto, ¿no? Donde si es un tema extramusical, investigamos sobre el tema, que puede estar asociado a muchas áreas, ¿no? A ciencias, tecnologías, ciencias tanto físicas, digo, exactas, biológicas, sociales, humanidades, etcétera, como un proyecto puramente musical, ¿no? Entonces, entre mejor resolvamos todos los aspectos del proyecto de composición en la precomposición, mejor va a ser el proceso ya de composición. Va a ser más fluido, vamos a tener más claridad en qué obra queremos, ¿no? Y el proceso de composición, pues ya es ponerle carnita a los huesitos, ¿no? Es decir, en la precomposición hacemos la estructura, le ponemos huesos al proyecto y en la composición le ponemos la carnita, la piel, y para que al final pues tenga forma y se identifique la obra. Y en la postcomposición pues, de una presentación, la difusión, la gestión cultural, que a veces uno tiene que hacerla, nos toca a los compositores muchas veces promover nuestra obra, y entonces tenemos que hacer algo de gestión, procuración de fondos, difusión, promoción, etc. O sea, es a veces engorroso, pero a veces tenemos que hacerlo porque si no, no podemos difundir nuestra obra. Si nos sentamos, ¿cómo dices, Gaudencio? Disculpe, ahorita que habló sobre esto, disculpe que lo interrumpa, tal vez no tenga mucho que ver. Ahorita que habló esto sobre la difusión de obras, ¿usted registra con derechos de autor su obra antes de difundirla? Sí, 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 ¿cómo se llama? Siempre lo hago. Sí, ¿tú no? No, Yo, pues oficialmente como no he difundido mis obras a menos que se toquen en público, ¿no? sí, sí, claro. Pero estoy como en ese proceso de querer difundirlas, aunque sea en plataformas. Ajá. Pero he estado preguntando a varios maestros ese dilema de registrarlas, no registrarlas. Yo sí la registro. Te recomiendo que lo hagas.
puede inclusive ser más sencillo y más barato. Hay una forma, puedes registrar cada obra de manera independiente o puedes hacerla ahí en el instituto de, ¿cómo se llama? De Derecho de Autor, ese instituto, sí, ¿verdad? Te dan la opción de registrarlo le llaman ellos, por colección. Entonces tú puedes registrar, creo que hasta 10 obras haciendo un solo pago, en una sola paquete, digamos, ¿no? Yo lo que hago es compilar un conjunto de obras, como que si fuera un pequeño libro, y le pongo un título, ¿no? Entonces, antología de obras para piano, o antología de obras, o de obras opus 1, 2, 3, 4, o obras, qué sé yo, o sea, un nombre, ¿no? Un nombre, un título, y en ese paquete de composiciones le pongo el índice y van todas agrupadas y haces un solo pago, que no es muy caro, pues sale como en 300 pesos o algo así cada registro. Ahora, si las registras individualmente, pues tendrías que pagar por cada una de ellas esa cantidad. Lo puedes hacer inclusive aquí en Puebla. O sea, si te urge, pues sí tendrías que ir a la Ciudad de México y en un día te hacen el registro. Si lo haces aquí en Puebla te tarda como un mes, pero bueno, no tienes que hacer el pago del viaje, ¿no? Y aquí, antes las oficinas estaban ahí por el Paseo Bravo, pero ahora ya las cambiaron, ahora están aquí por el Tecnológico de Puebla, muy cerca de Plaza Loreto, no sé si conoces. Ahí están las oficinas, en internet hay unos formatos que tienes que bajar, llenas tu formato, tienes que llevar creo que 2 o 3 copias, ya no me acuerdo, 2 copias, y entrega las copias y te regresan una ya con los sellos y el registro. Te lo regresan como al mes, más o menos. Y bueno, no sé si ahora estén haciendo por cita, ¿no? Que hables por teléfono, pidas una cita y te dan una fecha para entregar tus documentos. Antes, pues llegabas en cualquier momento, antes de la pandemia, ¿no? Ahora no sé si tengas que hacerlo con cita. Pues yo normalmente lo llevo en partitura. Parece que se puede llevar también en grabación. Entonces llevas un CD o algo así y llevas, como te dije, 2 juegos, o sea, ¿sí? Y lo entregas. Pero yo prefiero en partitura impresa y así es como lo registro. Y te recomiendo mucho. Hay otra opción que, digamos, entre comillas, te protegería de alguna manera. Es en un sobre cerrado, por correo, te mandas la partitura a ti mismo. Entonces, y esa partitura nunca la abres, la mantienes cerrada, sellada con los sellos y las fechas y todo de correos. Y si surgiera un plagio, esa es tu prueba de en qué fecha te mandaste la obra y que tú eres el autor. Pero tendrías que hacer un juicio y todo eso. O sea, está más protegido si lo registras en derechos de autor. Le llaman INDAUTOR, Instituto Nacional de Derechos de Autor. Y hay varios compositores que además de registrarla en México, en INDAUTOR, registran su obra en asociaciones internacionales. Hay asociaciones internacionales que su cobertura de protección pues es mundial. Entonces, INDAUTOR te protege en México, aunque las fechas del registro y todo, desde luego que cuentan, ¿no? Si es que acá alguien te roba tu obra en el extranjero, pues tú tienes cómo comprobar la fecha en la que la registraste, ¿no? Pero en estas otras organizaciones, pues te lo protegen a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo Macías forma parte de una asociación, algo así, en Francia, y él registra en Francia, ¿no? Y esto le protege mundialmente. Entonces puede ser de una o de la otra forma. Y además, me parece que esta misma asociación en Francia no solamente
protege tu obra, sino que además ellos supervisan cuando tu obra se ejecuta, ellos cobran tus regalías, porque se supone que por cada vez que se toca tu obra, la institución que organiza debe de pagarle al compositor esa ejecución. Entonces, ellos cobran y te envían tu dinero, te lo envían. No sé si la asociación, supongo que cobrará un porcentaje, que es mínimo, pero te envían. Igual aquí en México, la Asociación de Autores y Compositores, si ustedes se agremian, se inscriben, cuando se toca una obra tuya, ellos cobran y te mandan el dinero, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, pues te ayuda eso, ¿no? Te ayuda eso. Bueno, entonces sigamos con... Perdón, Sí, dime. nomás, ¿cómo había dicho que se llama la institución aquí en Puebla? Es nacional, Instituto Nacional de Derecho de Autor. Tú pones en internet Indautor, Instituto Ok. Nacional de Derechos de Autor, y ahí en su página, ahí te sugiero que veas los formatos, tienes que descargarlos, imprimirlos para llenarlos, ¿no? Creo que los puedes llenar desde la computadora, no me acuerdo. Sí, ¿verdad? En la misma computadora y ya después los Sí, imprimes. desde ahí. Y ahí, Nada más, ¿cómo dices? digo que también tiene que recordar que esa parte del pago. Sí. También descargas una ficha de pago para ir al banco, donde viene ahí el código, la clave del concepto por la cual haces el pago y la cuenta del Instituto de Derecho de Autor. Entonces son varios formatos. Fíjate, según lo que vayas a registrar, porque hay formatos cuando registras una obra, cuando son varios autores, por ejemplo, que vas a registrar una obra que tiene letra, pero la letra no la escribiste tú. Entonces ya te conviertes en un coautor. Tú haces la música, tú registras la música y otro tendría que registrar en la letra de una canción, por ejemplo, ¿no? O si haces música para una película de cine, tú registras la música, pero mencionas que esta música es para una película, y entonces hay otros autores, ¿no? O bien hay formatos de obras que tú revisas y que cambias y haces una transformación de la obra, entonces tú tienes que mencionar que es una obra tuya, pero que le hiciste cambios. Entonces hay una actualización, una revisión de la obra. O sea, hay varios formatos para diferentes cosas. Y hay un formato para lo que es la colección, ¿no? Cuando tú vas a registrar varias obras, y hay otro formato para una obra única, etcétera, ¿no? Entonces, tú ahí lees los formatos y ves cuál de los formatos es el que te interesa, el que se adapta a lo que vas a registrar. Ya lo descargas, lo llenas y lo imprimes y lo llevas, ¿no? Y antes debes hacer el pago con ese formato y hacerle copias al voucher que le llaman al recibo de que pagaste en el banco, ¿no? Ya llevas todo eso, las partituras, los formatos, el pago, y con eso ya lo registras, ¿no? Okay. Copia todo, o sea, para que te quedes con un juego, aparte de los dos que vas a entregar, y tengas pues, comprobante de qué es lo que entregaste, ¿no? Bien, ¿algo más, Audencio? No, maestro, ya con eso que me dice usted me ayuda mucho. Sí, sí. Y lo mismo igual cuando te hagas música por encargo, te sugiero que hagas contratos, ¿no? Porque muchas veces te piden una carta de cesión de derechos. Digamos, si haces música para una película, los de la película, normalmente la gente de cine trabaja así. Ellos van a firmar un contrato contigo para que tú cedas los derechos. Y entonces yo te sugiero que busques a un abogado especialista en derechos de autor para que te asesore y revisen el contrato
y veas si las cláusulas del contrato te convienen o no. Normalmente el precio que uno cobra por hacerle música a una película depende de las condiciones del contrato. Es decir, tú puedes hacer un contrato de cesión de derechos por 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, etc. Entonces, dependiendo de esa cantidad de tiempo, es el precio que tú vas a cobrar. Y dependiendo también si te están pidiendo cesión de derechos en exclusividad, es decir, que ellos prácticamente van a ser dueños de la obra. O sea, en derechos de autor hay 2 tipos de derechos: el derecho patrimonial y el derecho moral. El derecho moral es irrenunciable, es decir, esa música que tú compusiste siempre va a estar a tu nombre. O sea, tu nombre tiene que aparecer cada vez que esa obra se presente, se publique, se grabe, etcétera. Cada vez que se aparezca o en algún lugar, debe ser autor de esta obra tu nombre, ¿sí? Ese es el derecho moral. Pero el derecho patrimonial, ese se puede alquilar, vender, prestar por un tiempo. Es el que con el que tú puedes cobrar, ¿no? Entonces, normalmente los de la película, ellos quieren todos los derechos para ellos, ¿no? Pero tú sabes, tú vas a negociar y hay un estira y afloje en que si quieres tú conservar ciertos derechos, es decir, bueno, les cedo el derecho de que ustedes usen mi música para su película por 5 años, 10 años, pero yo me reservo el derecho para hacer uso de mi obra para otras cosas. Ellos te van a decir que no la uses para otra película, pero tú les dices, bueno, está bien, no la voy a usar para otra película, pero sí la voy a usar para dar conciertos, para grabar un disco, para publicar la partitura. Porque si tú le das todos los derechos, entonces tú ya no vas a poder cobrar una regalía por la publicación en la partitura, por una grabación. Van a ser los derechos todos para ellos, por el tiempo que tú firmes, ¿no? Luego son canijos y dicen, no, pues por 99 años quieren los derechos. Eso ya es una exageración, ¿no? Porque tú te mueres y ni siquiera tus herederos pueden cobrar las regalías de esa obra. Entonces, es como uno se deje. Por eso te digo que es importante asesorarse de un abogado, porque en los contratos muchas veces, en las cláusulas, citan artículos de la ley, que es algo que debemos de tener. La ley de derecho de autor está en internet, la pueden bajar y hay que leerla completita, ¿no? Y aprenderse esas cláusulas, porque en los contratos, en cada cláusula, citan los artículos y dicen, según el artículo número tal, párrafo tal, de la ley de derecho de autor, tal cosa. Y no te citan el artículo, el texto del artículo, sino que nada más el número del artículo. Entonces tú tienes que saber los artículos, ¿no? Pero hay la terminología de los abogados y legales es complicada y a veces no la entiendes, ¿no? Entonces tienes que tener un asesor para que te guíe y te diga, mira, esto quiere decir esto. Bueno, yo he tenido así, pues es proceso de negociación con gente que me ha pedido música justamente con gente de cine. La gente de teatro a veces también te lo pide, pero sobre todo la gente de cine, porque muchos productores de cine realizan sus proyectos con becas. Y en la beca les exigen eso. Y también cuando ellos registran su película, les exigen que tengan las cartas de cesión de derechos de todos los que participan, ¿no? Porque, digamos, el productor o el director quiere tener todos los derechos, porque él es el que va a cobrar por la película, ¿no? Cada vez que se exhibe y... Entonces, te digo cómo te dejas. Puede ser que tú pactes con el productor de que tú quieres tener un porcentaje de todas las ganancias de la película. Entonces, yo quiero el 10%, el 5%, cada vez que esta película se exhiba, gane un premio y todo eso.
sea, si el productor se deja, puede ser eso. O, Está chida, ¿no? no, perdón. Ese sería más interesante. Sí, pero te digo, es según cómo te dejes o cómo se dejen ellos, ¿no? O bien por un pago en específico, dicen. Por tanto, pero eso sí, todo depende de la cantidad de años. Normalmente es de 5 a 10 años, ¿no? Que se negocia. Yo te sugiero no más de 10 años, ¿no? Más bien, si ellos quieren más, dentro de 5 años, dentro de 10 años, hacemos una renegociación y se vuelve a firmar un contrato. Pero yo te recomiendo no más de cierto tiempo. Y según esa cantidad de tiempo es lo que tú cobras, ¿no? Y según, si por ejemplo lo quieren en exclusividad total, pues es otro precio. Si solamente, digamos, quieren el uso para su película, y por ejemplo, en la negociación tiene que además estar, no solamente esta música va a aparecer en la película, sino va a aparecer en los promocionales de la película. Entonces, en el llamado tráiler, ¿no? Entonces, en el contrato tiene que venir que la música es para la película, pero también para el tráiler, para todos los promocionales, etcétera, etcétera. Y nada más. Tú te puedes reservar el derecho de publicar la partitura, de grabar un disco, de hacer conciertos y cobrar en esos conciertos, y ese dinero es para ti. O si es el 100% para ellos, bueno, está bien, pero por 10 años, por 5 años, pero me van a pagar más, ¿no? Es un lío, pero tenemos que aprender a hacerlo. Y yo les sugiero, en Puebla no hay muchos abogados que sepan de las leyes de derecho de autor. Es más, yo estuve un tiempo en Hacienda, porque cuando dirigí el Festival Discantos, pues tuve que darme de alta, porque pues me pagaban y yo tenía que deducir impuestos y todo este rollo. Y ni siquiera en Hacienda saben de las leyes que protegen o hay ciertas prerrogativas para los compositores. Hay un artículo en la Ley de Derecho de Autor que menciona que nosotros estamos exentos de pagar IVA. Es decir, cuando ofrecemos nuestros servicios como compositores y nos pagan, nuestro cliente, más bien el beneficiario de nuestro cliente, tiene derecho a no pagar IVA. Pero esta ley en parte nos beneficia porque a nuestro cliente le conviene no pagar IVA. Pero nos perjudica porque ese IVA que no nos paga no podemos deducirlo de nuestros gastos. Entonces, si tú tuviste gastos para componer, se supone que deben ser gastos dentro de la producción. Entonces, pago de internet, pago de teléfono, ponle de que en el proceso de hacer la composición tuviste que pagar gasolina, comprar papel para imprimir la partitura, tinta para la impresora, o sea, tuviste que comprar un micrófono o comprar un alimento para, o sea, todos los gastos de la composición. El IVA que pagaste por eso lo puedes deducir, ¿no? Pero eso, si metes esa ley, entonces tu cliente no paga IVA y entonces tú no puedes deducir. En cambio, si tú te das de alta como músico y no como compositor, sí puedes deducir todo el IVA que pagas de los gastos que tengas en el proceso de tu trabajo, ¿no? O sea, solo puedes deducir gastos que tengas relacionados a tu actividad, ¿no? Entonces, bueno, a veces, por ejemplo, yo, la contadora que me ayudaba a esto, deducía hasta de repente el pago de restaurantes, ¿no? Porque decía, no, es que tuvimos que hacer una sesión con el productor, el director de la película, y fue una cena donde y no restaurante. Y entonces, bueno, hay leyes que dicen, no, pues sí, pero no tiene que ser, o sea, no tienes en la ciudad donde vives, creo que, o sea, hay un montón de trucos para evadir esas leyes, y bueno, es un relajo, ¿no? Pero sí es importante saber, porque esto
ya es una norma, ¿no? Sobre todo cuando ya piden, sobre todo cuando te pide recibo de honorarios para pagarte, ¿no? Porque cuando te piden recibo de honorarios, ya te amolaste, tienes que darte la al siguiente. O bien pedirle a un amigo que te preste unos honorarios, entonces sé que sea la nombre de tu amigo, que si no te confianza, pues si no tu amigo no te da nada, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, alguien puede prestar un recibo de honorarios y entonces ya sea el nombre de tu amigo. Y tú compras. Pero bueno, si no hay otra forma, tú te tienes que dar de alta. Y entonces yo estaba dado de alta como compositor y como académico por la universidad y como músico. O sea, tenía tres categorías fiscales. Pero después me di cuenta que como compositor no me convenía, porque lo que yo percibía como compositor, el IVA ya no, yo ya podía decir. O sea, al cliente le beneficia, pero en fin, pero es todo un rollo, es todo un rollo. Es algo que al final de cuentas vamos a tener que llegar a aprender, ¿no? ¿Cómo, verdad? Es algo que al final de cuentas vamos a tener que llegar a aprender. Yo tuve, allí mismo en la Hacienda hay cursos para gente que se da de alta y que quiere saber porque, por ejemplo, tienes que hacer declaraciones mensuales y anuales. Entonces yo aprendí a hacer todo eso, ¿no? Siempre, bueno, al final al principio lo hacía yo para evitar pagar al contador, pero después se me complicó mucho, sobre todo lo de la declaración anual es complicada. Porque ahí en la iglesia hay asesores, entonces llega uno con sus facturas y todo lo que gastas y tus pagas, tanto lo que gastas como lo que ingresas, ¿no? Y haces declaraciones. Pero después haces la anual, y la anual es que hace todo este conteo, y si hay, por ejemplo, gastaste más de lo que recibiste, entonces Hacienda te devuelve los impuestos que has pagado. El ISR y el IVA, que son los dos impuestos fuertes. O si al revés, si tuviste más ingresos que egresos, entonces tú tienes que pagar lo que es el impuesto sobre la renta, es el ISR. Entonces, pues ahí de lo que pagan, tienes que llevar ese dinero y en su momento depositárselo al gobierno. Pero a mí, afortunadamente, por la forma en que asesoró la contadora, en lugar de pagar impuestos, me lo regresaba, porque yo lo deducía por los gastos que tenía. Y en esa época no era tan estricto lo que es. Ahora me parece que se cambiaron las reglas y ahora es más estricto. O sea, no puedes meter cualquier factura. Yo me metía de gasolina, de medicamentos, de médicos, de restaurantes, de muchas cosas, ¿no? De la colegiatura de mis hijos, todo eso lo puedes deducir. Entonces, de ropa, porque el argumento es, pues, oye, yo no puedo ir desnudo a una reunión con quien me contratan, tengo que comprar ropa y tiene que ser buena ropa porque soy de reuniones con ejecutivos, o sea, todo eso es un argumento, pero en fin. Bueno, vamos a seguir. Entonces, tenemos la música, la pre-composición, postproducción. Y en el cine es exactamente igual. En la pre-producción, pues se planea, se organiza, o sea, tiene cuestiones técnicas, logísticas, económicas, ¿no? Se hace un plan de cómo se va a filmar, ¿no? El plan de animación. Entonces, para economizar, porque es muy caro el cine, entonces, para economizar dinero, buscar optimizar los recursos, ¿no? Pago de actores, de la renta de equipo, el transporte del equipo, de gente, la comida, hospedaje, bueno, eso es complejísimo. Entonces, y por otro lado,
por ejemplo, a veces que se separe de una obra literaria, una novela. Entonces hay una persona que tiene que adaptar la novela a un guión cinematográfico. Y en este guión, adaptarlo al lenguaje cinematográfico de lo que hablábamos, ¿no? Entonces, desde ahí hay ese conocimiento del guión cinematográfico. Muchas veces en la preproducción, quien hace el guión, en la jerga de los cineastas, se tallerea el guión. ¿Esto qué quiere decir? Que el guionista lleva su guión a talleres de guión cinematográfico y en estos talleres se discuten los guiones. Entonces, ese es el punto de vista de otras personas, de otros maestros especialistas, que va a criticar el guión y tú lo vas a mejorar, tú vas a ir mejorando. Y ya terminado el guión, ya listo el guión. Si el guión está bien hecho, pues hay mucha, digamos, esperanza de que después del guión viene todo esto de la planeación. Desde la planeación de vestuario, maquillaje, ingeniería, escenografía, todo esto, ¿no? Lo que le llaman scouting, las búsquedas de relaciones, los lugares donde se va a filmar, hacer ¿cómo se llama? El conseguir a los actores, a los personajes para presentar. Tiene un nombre, pues que se me olvidó. Casting, exactamente. El casting es hacer las pruebas de las audiciones para elegir a los actores, ¿no? Y lo mismo al editor, elegir a su equipo, lo que llaman el crew. En inglés es el equipo de unión, porque el cine es un trabajo equipo, ¿no? No es solamente el director, no es un equipo, es el director de fotografía y el editor de arte, el productor, el director general, pero hay otros director escénico, el asistente de dirección, etcétera. Entonces es un equipo bastante complicado. Y ellos se reúnen, todos ellos empiezan a planear, a organizar, a hacer puestas, hacer digamos, como maquetas, lo que llaman el storyboard, que es como con dibujos, dibujan la película, ¿no? Pero resumidas, unas escenas de la película, con dibujos. Entonces allí ellos se planean cómo van a hacer las tomas, qué planes que salgan, un tema que yo quería nosotros, pero no sé si el tiempo. Que encuadres, planos, movimientos de cámara y qué recursos, si van a gastar grúa, dolly, hacer una serie de artefactos y tecnologías para movimientos de cámara, para la iluminación, qué tipo de iluminación, son las locaciones. Y el guión cinematográfico tiene que venir de cada una de las escenas, donde se va a grabar, si es exterior, interior, luz artificial, luz natural, etc. Entonces todo eso va de preproducción. Y entonces ahí se mira qué es lo que vamos a dar, qué tipo de lentes, cámara, filtros, qué tipo de reflectores, y qué personal, cuánto personal, y se planea los días de filmación. Y entonces se tiene que ver cuántas horas más van a cenar, a comer, a cenar, cuántas van a hospedar, etcétera. Entonces, y se hacen los diseños de maquillaje, de vestuario, de escenografías. Si es que se va a hacer las fiestas, si no se buscan locaciones naturales, y se hace la visita a esas locaciones, se observan muchas cosas, como por ejemplo, si hay ruido, si hay dónde conectar los reflectores, ¿no? Si hay energía, si se tiene que arreglar una planta de luz, el sonido, ¿no? Si se va a grabar el sonido, si hay ruidos exteriores, interfieren en el sonido, si la acústica es adecuada para grabar las voces de los actores. Híjole, es complejísimo, muy interesante todo este proceso. Y entonces en la preproducción
entre mejor se haga la producción, menos problemas va a haber en la producción. Que si algo se les olvida, pueden perder un día de grabación. Y esto implica mucho dinero, que es la renta del equipo, el pago de la gente que está ahí. Y si las tienen ustedes nada, pues se les olvidó algo, porque no tenían repuesto esto de un foco. Eso que planear, si de un foco, ustedes que antes que se había puesto ahí. Si cae un micrófono en el agua y se echa a perder, es que se le da el micrófono repuesto, ¿no? Etcétera, ¿no? Si se le pasa algo, inclusive ellos contemplan una ambulancia, médicos que están ahí por si pasa algo a alguien, ¿no? Todos los actores, etcétera. Ahí, depende también de la producción. Si es una producción industrial o es una producción independiente, con bajo presupuesto, con casi nulo presupuesto. Hay gente que trabaja así. El cine independiente se hace de puro milagro, que los cineastas no tienen dinero, se lo hacen a veces en sus casas, les prestan dinero, o con una beca, que siempre es muy limitada. Entonces, ellos trabajan con un mínimo de presupuesto, ¿no? Y las producciones industriales, que son millonarias, ¿no? Y esas son las que ustedes ven en una película, que son cientos de personas que participan, ¿no? Entonces, son niveles diferentes, ¿no? Aquí en Puebla, los cineastas de Puebla son muy pobres, trabajan con nada, entonces con becas normalmente, y apoyos que consiguen, y dinero que ellos ponen, que juntan y todo eso. Mientras que las industriales pues, son productoras, que tienen recursos, que hacen películas comerciales, ¿no? En fin. Bueno, entonces, estas tres etapas son muy importantes. Y entonces, la preproducción, pues, es el momento de la filmación. Normalmente esta etapa es corta, porque se busca reducir al mínimo el tiempo. Entonces, una película, dependiendo de la magnitud de la película, pues puede ser filmada en una semana, 2 semanas, un mes, pero no es mucho tiempo. Es más tiempo de la preproducción, puede ser 9 años para una preproducción. Dentro de esto también está la procuración de fondos, ¿no? Conseguir quién va a pagar la película, ¿no? Y en la producción breve, y después de la postproducción, que es un proceso también que puede ser largo. Y ahí es donde viene el proceso de edición, ¿no? Que algunos le llaman proceso de montaje, porque la película es un rompecabezas, ¿no? O sea, realmente lo que se filma antes con cine analógico, ahora digital, son pedacitos, son una escena, y además de cada escena puede haber una gran cantidad de tomas. Entonces, toma 1, escena número 2 en el parque, ¿no? Normalmente le ponen nombre a las escenas, ¿no? Escena de besos, escena del encuentro, escena de la persecución, escena de la pelea, y así. Entonces, escena número 4, toma 1, ¿no? Y después toma 2, toma 3, y puede hacer un montón de tomas de una misma escena. Primero, porque los actores no dan todavía la interpretación, la cuestión expresiva. Pero por otro lado, porque la cámara hacen la misma toma desde diferentes ángulos, diferentes encuadres, y entonces es escena, pero tomada desde muchas maneras, ¿no? Entonces, lo que tienen ellos son pedacitos de la película. Y además, la película no es filmada normalmente, la filman en orden cronológico, en el orden en que se desarrolla la película. Normalmente la filman en los escenarios. Entonces, todas las escenas de la cámara son grabadas en el día. Aunque en la película aparece la cámara al inicio, en medio y al final. En tres o dos momentos diferentes. O la escena de la piscina, ¿no? Y a lo largo de la película la piscina aparece 5 veces, ¿no? Y entonces, pero cuando se filma el mismo día, todas las escenas en la piscina. Entonces después lo que tienen en la película es las escenas
de la medicina, pero después la van a recortar, y entonces esta que corresponde al principio va acá. Esta que corresponde al medio va acá y la van a acá. Entonces es un rompecabezas. Entonces todo el asistente director, el guión ya está planeado, pero el asistente director va calificando en el momento de la filmación las tomas. Entonces dice, la toma 25 de la escena tal fue la buena, ¿no? Porque el director dijo, esta es la buena, ¿no? Independientemente que en la postproducción se haga una revisión y se determine que esa no era la buena, fue mejor la anterior, ¿no? La posterior a esa. Entonces, es lo que le llaman el proceso de calificación en la postproducción, ¿no? Ya en el momento de la producción hay una precalificación, ¿no? Entonces, si eso lo hace el asistente director. El asistente director es una persona que tiene que ser muy bien organizada porque él es el coco de todos, ¿no? Tiene que vigilar los tiempos según un plan, que se respeten los tiempos, que la gente esté lista, que todo esté preparado, y lleva el guión ahí, el guión técnico, va palomeando todo lo que sigue y que hay a continuación, ¿no? Entonces, te estaba diciendo, en la preproducción se arma el rompecabezas. Ese es el editor el que arma este rompecabezas. Y que además es el editor el que le da el ritmo a la película, el que hace y provoca todas las curvas dinámicas, digamos, los crescendos, los decrescendos, da el ritmo y la narración de la película, ¿no? Ahí es donde se decide si una escena se pone toda como fue filmada o se acorta. Normalmente acortan las escenas y toman solamente lo más importante para que la película tenga un buen ritmo, ¿no? Y lleve toda una narrativa con un rollo fluido, como lo es una composición musical. Hay mucha... Podemos comparar una composición musical con una película en muchas cosas. Curva dinámica, ritmo, discurso fluido, coherencia, unidad y diversidad, proporción, equilibrio. O sea, todo eso se hace en la edición. Y ahí es donde entra la música, ¿no? En la postproducción. Ya cuando le llaman ellos el primer corte. Es que es la primera edición. Son varias ediciones, ¿no? Se va depurando hasta que queda la película. Entonces, cuando tiene el primer corte, que es la primera edición, esa se la mandan al compositor. Entonces el compositor empieza a componer, resuelve toda la cuestión musical, y por su cuenta el compositor, pues ya después se buscan a los músicos, a veces el compositor, una industrial, pues ya le agrega la partitura, ya es otro, el director de la música, es el que toma la partitura y la graba, ¿no? Pero en las independientes es el mismo compositor el que la hace de compositor, director musical, ¿no? Y el que graba, edita, mezcla, masteriza y hace todo el proceso de grabación, de ingeniería de sonido, todo eso. Muchas veces nos toca a nosotros. A veces, pues, si hay dinero, pues se paga un estudio de grabación, se paga un ingeniero de grabación, se paga a un director musical que va a dirigir a los músicos, se pagan los músicos, a veces todo depende del dinero, ¿no? A veces el mismo compositor toca, graba, compone, mezcla, edita todo lo que es la música. Aparte hay otro que hace el diseño sonoro, que es todos los sonidos que lleva la película, los pone en la postproducción, y aparte es el sonidista, quien grabó el sonido directo en el momento de la filmación, ¿no? Los diálogos, los ambientes sonoros, eso se graba también. No hay una escena donde esté en total silencio, sino que se graban las atmósferas. O sea, se graba, por ejemplo, un cuarto vacío, en silencio, se graba. Que ese sonido
es sonido y se mete en la película después, ¿no? Y se graba aparte de los diálogos y se superpone a la película, ¿no? Entonces se graban los ambientes, si es en el exterior, si es en el parque, en el bosque, en la playa, al interior de una casa, en el baño, en la cocina. Cada habitación tiene su acústica y tiene su sonoridad, y eso se graba. Y en otros momentos donde no hay nadie, donde no están los actores, donde no hay gente, llega el sonidista y graba los ambientes de cada escenario, de cada locación. Eso es interesantísimo. Todo eso se da al diseño sonoro, y entonces con todo el material sonoro lo arma como la película. O sea, lo van juntando con la película y van metiendo el audio. Porque normalmente el cine, las cámaras de cine no graban el sonido. Ahora las digitales y todo eso ya tienen esa opción. Pero normalmente el sonido se graba aparte. Entonces, la pista es muy bueno. Ya hay tecnología que sincroniza digitalmente la película con el audio. Entonces, el apuntador, ¿cómo se llama? La claqueta, antes era un pizarrón con una madera que baja, que produce un golpe. Entonces ese golpe, visualmente se mira esta que baja y golpea. Yo tengo un día se las enseño. Y entonces visualmente cuando hace contacto las dos maderas y auditivamente el sonido del golpe, entonces con eso sincronizan audio con imagen, ¿no? Ahora ya las claquetas son digitales y se conectan a la cámara y se conectan a la grabadora de audio. Entonces digitalmente se sincroniza. Entonces nada más se configura el formato. Si están grabando a 30 cuadros por segundo, a 24 cuadros por segundo, etcétera. Es decir, es la resolución y la velocidad de grabación. Se configura, pero debe ser la misma en la cámara y en la grabadora de audio. Y entonces, con la claqueta, que tiene cables donde se conectan, inclusive ya inalámbricos, se sincroniza. En fin, le llaman timecode, ¿no? Que es la resolución, el código de tiempo, la resolución que tiene. Entonces, bueno, todo eso en la postproducción hay que armar ese rompecabezas. Ya hay varias cortes de edición donde se va depurando. Al compositor le van enviando las nuevas versiones de edición para que él también vaya ajustando la música a los tiempos de la película y también sincronice la música a la película y él va también depurando la música en relación a esos tiempos. Y bueno, se arma todo y ya tienen el resultado final. ¿Hay alguna pregunta en relación a esto, chicos? No, maestro. Bueno, entonces miren, vamos a ver, pues la cuestión de la tecnología es fascinante, pero no da tiempo que la veamos. Si da tiempo, la vamos a ver más adelante. Voy a tener que invertir el orden de este proceso, porque como les digo, empiezo desde lo que es la cámara estenopeica, posteriormente la inclusión de los lentes, el lente tanto que capta imagen como el que proyecta, ¿no? No es lo mismo. La cámara de fotografía y de cine que capta la imagen como el proyector, ¿no? Que acuérdense, de los primeros fue ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita. ¿Cómo se llama? Es que hay un montón de... La linterna mágica. La linterna mágica fue de los primeros proyectores de imágenes, ¿no? Todavía no había energía eléctrica, ¿eh? No había luz eléctrica cuando se crea la linterna mágica. Entonces había que buscar otras maneras y desde luego que la proyección y la imagen era muy deficiente si la comparamos como es la proyección actual, ¿verdad?
Bueno, entonces vamos a ver ya independientemente de la tecnología, que es un tema que les digo que me fascina, es muy interesante, vamos a ver la cuestión del lenguaje cinematográfico. Y bueno, uno de las personas que aporta cuestiones muy interesantes sobre el lenguaje cinematográfico es un señor nombrado Lev Kuleshov. Es un ruso que nace a finales del siglo XIX y muere a mediados del siglo XX. Lev Kuleshov, la aportación de él básicamente es lo que hoy llamamos la asociación de imágenes. Él hace varios experimentos a los que más adelante se les llamó el efecto Kuleshov. Ay, Dios mío, me dice que el video ya no está disponible en YouTube. No puede ser. A ver. Híjole. A ver, déjame buscarlo otra vez. Que yo tenía aquí el vínculo, pero no está. A ver. Efecto Kuleshov. A ver si me encuentra otros, porque el que yo tenía, que es el original de Kuleshov. A ver, parece que aquí está. Ojalá que sea el que es... Uy, está muy cortito. No es el que yo quiero. Dura 45 segundos. No. A ver, déjeme ver. Bueno, a ver. Ni modo. No está el que yo quería. A ver, déjame compartir pantalla para que lo podamos ver. Ahora, ¿quién se fue? Gaudencio se fue. ¿Qué le pasó a Gaudencio? Ojalá que esté para que... Es bien importante esto que vamos a ver ahorita. Entonces, esto del efecto Kuleshov es un efecto psicológico, ¿no? Es cuando en el cine te presentan una serie, digamos, una imagen, y después de esta imagen, otra imagen, y después otra imagen, la mente va asociando estas imágenes, ¿no? Y entonces le va dando ciertas connotaciones emotivas, psicológicas, de todo tipo, al asociar estas imágenes. Y aunque cada imagen de manera independiente puede no tener que ver, y la intención, digamos, real no tiene que ver, es el espectador el que le otorga esa interpretación, pero desde luego que es el cineasta el que manipula eso, es decir, el director de cine, que es el que trabaja esto, muchas veces junto al editor. En las producciones industriales, las de Hollywood, las compañías como estas de Universal y Warner Brothers y todos ellos, muchas veces la edición hacen a un lado al director y la edición se la encargan a otro, ¿no? Y de ahí que muchos directores de cine de arte especialmente, que no les gusta trabajar así y no trabajan con esas compañías, sino que hacen sus producciones independientes. Y entonces, o a veces, el director llega al acuerdo de que la productora tiene su versión de la película y aparte es la versión del director. No sé si a ustedes les ha tocado ver alguna película donde dice versión del director. Y entonces el director la edita o trabaja con el editor. Y entonces el editor y el director deciden toda la secuencia, la narrativa, la rítmica, la curva dinámica y todo de la película, ¿no? Entonces, ya sea que la edición la haga el mismo director, el director trabajando en conjunto con el editor,
o solo el editor, ¿verdad? Entonces, y entonces Kuleshov, vamos a ver cuál es esto que aportó al lenguaje cinematográfico. Observen, no es la película que yo quería porque ahí explican, fíjense, esta primera imagen y ahora esta persona que mira al plato. Entonces, ¿qué nos hace pensar? A ver, le voy a ir parando para que, fíjense, otra vez, un plato de comida y enseguida la imagen de una persona que está bien, entonces uno deduce que este personaje está viendo ese plato de comida. Entonces, a ver, díganme ustedes, ¿qué entienden de esto? ¿Qué perciben? ¿Cómo lo interpretan? A ver, alguien que me diga algo. Rafa, ¿me estás escuchando? Sí, ¿cómo lo interpretas? Porque uno no es objetivo, ¿no? O sea, hay la imagen de- y por lo tanto, ¿qué? A ver, ¿alguien me puede decir algo más? Tiene hambrina. Que tiene hambre, ¿no? Es decir, si mira el plato de comida, este hombre se le antojó o tiene hambre. O sea, se le antoja esa sopa o tiene hambre, ¿no? A ver, veámosla otra vez. ¿Verdad? Esa sería la deducción que hacemos, que siempre es subjetiva, ¿verdad? Porque en realidad no sabemos qué está pensando ese señor, pero el cineasta, en realidad, lo que hace el cineasta es manipular nuestra mente e inducirnos a que interpretemos de cierta manera esta asociación de imágenes. O sea, la idea es una asociación de imágenes. Ahora veamos otra secuencia. Entonces, fíjense, ¿ahora qué es? Una niña muerta. Entonces, el hombre, después la imagen del hombre, ¿qué deducen? ¿Qué les hace sentir esto? No tiene hambre ¿Está, ahí. Ahora ya no está tiene triste? hambre, ¿no? Entonces, fíjense, es la misma imagen. Realmente su expresión es neutra. Sin embargo, es el espectador el que le da la connotación de este hombre tiene hambre o este hombre está triste, ¿verdad? Sigamos viendo. Entonces, fíjense, ahora, antes de este otro. Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es la mujer y después la imagen del hombre, ¿no? ¿Qué Otra poder? vez tiene hambre. Ah, ¿cómo? Otra vez tiene hambre, le digo. Otra vez tiene hambre, pero ahora de la chica, ¿no? Entonces, Sí. inclusive, hay quien podría verle cara de sádico, ¿no? De, de- de- de que la está deseando, que, ¿no? Dice, ay, esa muchachona, ¿no? La desea, ¿no? Entonces, fíjense cómo es el lenguaje cinematográfico. Es decir, es el director el que, según la secuencia de imágenes que va eligiendo, esto es una edición, ¿verdad? eh, el presentarnos una imagen tras otra, ya con la pura imagen, sin palabras, nos está comunicando algo, ¿no? Y nos está haciendo creer algo. Y vemos cosas de más, o sea, en el gesto, en el rostro del individuo, podemos verle hambre, tristeza o deseo, ¿verdad? Ahora, veamos lo que continúa.
Muy bien, veamos ahora este mismo efecto, pero explicado por Hitchcock, que fue uno de los directores importantes en el cine. Alfred Hitchcock. Now, the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now, we have a close-up. Let me show you what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now, what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Bien, interesante, ¿no? O sea, es la misma escena del hombre sonriendo, ¿verdad? Primero, la imagen de él es neutra, no expresa gran cosa. Está viendo algo, ¿no? Algo muy interesante. Now, the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film. Bueno, pero ahí ya está. Lo que me interesaba, lo más importante es lo que ya vimos, ¿no? Entonces, la imagen neutra, fíjense que es bien interesante, y eso lo vamos a ver también en el encuadre, ¿no? Lo que es la obra abierta, es decir, en el encuadre de lo que aparece en la pantalla, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Si, por ejemplo, dos personas están una frente a la otra y ambas personas se están viendo a los ojos. Entonces, aquí lo que está sucediendo está todo dentro del encuadre de la imagen. Pero ¿qué sucede si en lugar de estar dos personas, solamente está una, digamos yo, y estoy viendo algo, pero que no aparece en la pantalla, que no está en el encuadre, sino que está fuera de? Entonces, la mirada del sujeto nos hace sentir que hay algo más allá, fuera de este espacio reducido, ¿no? Porque lo que sucede en el cine siempre va a ser el punto de vista del director. O sea, lo que vemos en el cine es lo que el director quiere que veamos, ¿sí? No es la realidad completa que nosotros normalmente vivimos. Digamos, yo estoy aquí en esta habitación y yo puedo ver 360 grados y en una forma esférica mi contexto. Yo puedo ver a donde quiera, arriba, abajo, a un lado, al otro, a donde sea, atrás, adelante. Esta es mi realidad que me circunda, que me rodea. Es un medio ambiente en el que estoy. Pero en el cine no vemos toda esta realidad. Vemos la realidad acotada, reducida. Es la realidad que quiere el director que veamos. Entonces, es el ojo de la cámara, es el ojo del director, ¿no? El ojo de la cámara es el ojo del director y es lo que él quiere que veamos. Entonces, si en una escena vemos a un personaje que mira hacia algo que nosotros no estamos viendo, esto nos provoca, nos está provocando algo, ¿verdad? En la pintura sucede lo mismo. Hay cuadros donde hay personajes que miran a través de una ventana y se ve quizás el marco de la ventana, pero no se ve el exterior de esa ventana.
Y entonces lo que se aprecia en la pintura, en una fotografía o en el cine, es la expresión del personaje frente a algo que está sucediendo fuera de esa ventana. Nosotros no sabemos qué sucede fuera de la ventana, pero al ver su rostro, su expresión, interpretamos lo que sucede. Entonces, si esta persona mira en la ventana y hace un gesto de horror, entonces deducimos que afuera hay algo que está sucediendo que es que provoca este gesto, ¿no? O si es una sonrisa, o si es lo que sea, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, es ahí el director el que decide. Otro director podrá hacer un movimiento de cámara, mira al personaje que está viendo hacia la ventana y después gira la cámara hacia la ventana y enfoca lo que está sucediendo allá afuera. Y entonces, bueno, ya no deja duda de qué es lo que está viendo la persona, pero otro director quiere dejar la duda, quiere provocar en el público cierta sensación, cierta idea, algo, ¿no? Y es a partir de la reacción del actor frente a la ventana, su gesto, su gestualidad. Entonces, aquí en el efecto Kuleshov, ¿qué es lo que sucede con Hitchcock, no? Hitchcock, su expresión, fíjense, son tres tomas, ¿no? La toma inicial de Hitchcock viendo hacia algo que no sabemos que está viendo, ¿no? Él mira hacia afuera del encuadre de la cámara. Enseguida viene la escena de la mujer con la niña y en el otro la mujer en bikini. Y después vuelve al personaje, pero ahora el personaje sonríe. Entonces, esta sonrisa es la que provoca esta sensación de viejo indecente, como dice Hitchcock, o esta sensación de ternura del hombre viendo a una mamá y a una hija, ¿no? Entonces, esto forma parte de lo que es el lenguaje cinematográfico, ¿no? Esta secuencia de realidades recortadas, o sea, el cine es un fragmento de la realidad acotado, reducida a una, fíjense qué interesante, a una pantalla, a una pantalla bidimensional, porque en realidad el cine, sobre todo el analógico, es bidimensional. La pantalla es plana, pero a partir del recurso del claroscuro, de la escala de grises, acuérdense, el cine nace en blanco y negro, ¿no? Entonces, la escala de grises de la imagen, que va desde el negro absoluto al blanco, hay una escala de grises, nos da la ilusión de imágenes tridimensionales, como lo hizo también la pintura, y que esto sobre todo surge a partir del Renacimiento. La perspectiva, el claroscuro, todo esto nos da la ilusión que una pintura nos dé la sensación de la tridimensionalidad, pero en realidad la pintura es bidimensional, solamente tiene dos dimensiones, alto y ancho, mientras que una imagen tridimensional tiene alto, ancho y grosor, ¿no? Y hay profundidad, ¿no? Entonces está la perspectiva, los puntos de fuga y todo eso se sigue trabajando en el cine, ¿no? O sea, un director de fotografía estudia cómo va a ser su toma, cómo va a ser el enfoque, el encuadro y cómo va a ser la composición de la imagen. Entonces, para esto, ¿cuál es la herramienta sumamente importante para el cine? Se le llama cinefotógrafo al que hace la cinefotografía. Valga la redundancia, ¿verdad? Su herramienta es la luz. O sea, lo que trabaja el cinefotógrafo es con la luz.
porque es la luz la que se refleja en los objetos y la que provoca esta sensación tridimensional. Entonces la iluminación además es un arte, muchachos, es algo hermosísimo, algo bellísimo. Yo lo veo tan poético y hermoso como lo es la música. Y entonces el cinefotógrafo diseña la iluminación, ¿verdad? De cada escena, de cada momento de la película, ¿no? Y cuando es iluminación natural, que es muy complicada, porque controlar el sol es bien complicado, ¿no? Muchas veces, si te estás basando en el sol, pues ellos miran en qué época del año se va a filmar, porque según la época del año es el ángulo del sol y a qué hora del día se va a filmar. Entonces, y además en la época, si es una época donde no hay nubes, normalmente que no llueva, que no haya nubes, para tener la luz del sol y a qué hora el ángulo del sol les llega, ¿no? Y entonces todo el set, toda la escenografía, eso está dependiendo del ángulo del sol. Y ahora, si hay época de nubes, pasa una nube y cambia completamente la iluminación. Entonces, a veces, si hacen eso, o antes más bien, ahora ya casi no, porque el dinero piensa más en el dinero que... Se sabe que la mejor iluminación es la del sol, o sea, la mejor fuente de luz que existe es la del sol. Es la que provoca más luces y sombras, y en el caso del color, igual. Pero ahora los reflectores han emulado o se han acercado mucho a la iluminación del sol, ¿no? Esto se mide en grados Kelvin. Entonces, ya hay filtros que le ponen a los reflectores, porque también es todo un rollo. Si tienes luz de tungsteno, de halógeno, de cuarzo y ahora de LED y de un montón, es el tipo de luz y la temperatura del color cambia según el tipo de luz. Entonces, si son reflectores de filamento, etcétera, de halógeno, que es un gas, y un montón de cosas interesantísimas que hay ahí. Entonces, si es la fuente de luz es alguna de estas, bueno, aparte hay filtros de luz que provocan luces más cálidas, más frías, más cercanas a la luz del sol, etcétera. Bueno, entonces les decía en qué estábamos, en el efecto Kuleshov. Entonces, todo esto se va planeando, se va armando, se va diseñando, y este es uno de los recursos del lenguaje cinematográfico, la asociación de imágenes, la secuencia de imágenes que se van presentando a lo largo de una escena y a lo largo de la película. Pues ya casi llegamos al final. Por favor, si le pueden compartir a Carla y a Estrella lo que vimos el día de hoy. La próxima clase vamos a ver lo que es el encuadre en fotografía, en cinefotografía, el emplazamiento de la cámara, el ángulo de la cámara y los movimientos de cámara. Esto lo vamos a ver como parte del lenguaje cinematográfico y vamos a ver ejemplos en video y en foto fija para todas estas cuestiones, ¿verdad? También veríamos esto después de Kuleshov, o en ciertos momentos, no después, sino casi al mismo tiempo, porque tanto Lev Kuleshov como Sergei Eisenstein, que en realidad no sé cómo se pronuncia, porque si fuera alemán se pronunciaría Eisenstein, pero él era ruso, entonces su apellido en realidad no sé de dónde provenga. Entonces en ruso probablemente sea Eisenstein. Sergei Eisenstein fue un cineasta ruso que más o menos vivió en la época de Kuleshov. Kuleshov nace en 1899 y Eisenstein en 1898, un año antes de Kuleshov. Solo que Kuleshov muere hasta 1970 y Eisenstein muere muchísimo antes, en 1948. Pero Eisenstein aporta otras cosas al lenguaje cinematográfico. Él
él quiso hacer el del cine, un espectáculo de masas, y crea un método, una metodología para desarrollar lenguajes cinematográficos, al cual le llama el montaje de atracciones. Y publica ensayos sobre esta cuestión del montaje de atracciones, donde él se reflexiona y teoriza sobre cómo desarrollar este lenguaje, ¿no? Él habla sobre la manera consistente en que puede lograr un cineasta, en que logre que el espectador pueda ser inducido, pueda ser como sometido a estímulos de acciones psicológicas, sensoriales, y entonces él va creando un mecanismo de montaje con el fin de provocarle un choque emotivo al espectador. El producto artístico, dice Eisenstein, arranca fragmentos del medio ambiente, lo que yo les decía, según un cálculo consciente y voluntario para conquistar al espectador. La atracción es todo momento agresivo en él, es decir, todo elemento que despierta en el espectador aquellos sentidos o aquella psicología que influencia sus sensaciones. Todo elemento que pueda ser comprobado y matemáticamente calculado para producir ciertos choques emotivos en un orden adecuado dentro del conjunto único medio mediante el cual se puede hacer perceptible la conclusión ideológica final. Bueno, eso es lo que decía Eisenstein, y es muy interesante sus trabajos. Sus películas son memorables, son motivo de estudio dentro de la formación de un cineasta. Entonces, dentro de su filmografía está el diario de Glumov, que se filma en 1923, La Huelga, 1924, El acorazado Potemkin, 1925, y saben que Eisenstein estuvo en México. Y aquí filma una película que, por cierto, está inconclusa, quedó inconclusa, que se llama Viva México. Pero hay otra versión que es Eisenstein en México, que es la versión de él y no de los productores, de 1933. Y más adelante filma Iván el Terrible, al cual él realiza un trabajo en conjunto con Prokofiev. Prokofiev le compone la música de esa película. La parte de Iván el Terrible, que se llama La Conjura de los Boyardos, que se filma en 1948, y después una tercera parte que también queda inconclusa. Bueno, pues esto es parte de esta cuestión. Es interesante, me encantaría, no va a dar tiempo de ver algunas películas con ustedes y de irlas analizando, ¿no? De ver cómo Eisenstein provoca ciertas sensaciones, ciertas reacciones en el público, con sus imágenes, con el manejo de la cámara, con la actuación, con la iluminación. Todo esto es un arte y es interesantísimo, es bello además, todo este mundo del cine. ¿Algún comentario, chicos? ¿Pregunta? ¿Crítica también se vale? ¿Algo que quieran externar? No, maestro. Bueno, esto estamos viendo por sus proyectos. O sea, quiero darles ciertas herramientas para que su trabajo final de este semestre tenga un poquito más de técnica, de recursos expresivos en la imagen. O sea, aquí vamos a unir tres cosas: la danza, la música y la propuesta cinematográfica, ¿no? Que puede ser muy sencilla, no necesariamente tan ambiciosa. Se puede hacer cine ahora, ya se hace cine con los celulares. Hay celulares con una imagen y una resolución impresionante, y hay inclusive festivales y concursos de cine hecho en celular. Entonces, ya no hay esa limitación de
de lo costoso que es el cine. O sea, si se quiere hacer cine profesional, industrial, pues sí es carísimo. Pero ahorita no les estoy pidiendo eso, ¿verdad? Nuestro proyecto va a ser muy modesto, pero sí quiero que tengan más herramientas, ¿no? Porque recuerdo lo que presentaron el semestre pasado y desde el punto de vista visual, pues estaba limitado, y no por cuestión económica o de recursos técnicos, sino que estaba limitado por sus conocimientos sobre este tema del cine. Entonces, esta materia es para eso, ¿no? No es para que se conviertan en cineastas, desde luego, pero sí como músicos es muy interesante porque al final como compositores nos vamos a vincular a todo, a la literatura, al cine, al teatro, a la danza, a la ciencia, a todo lo demás. Entonces, esta es precisamente la materia, por eso se llama así, prácticas interdisciplinarias, ¿no? Entonces, y el hecho de que tengamos esta experiencia, pues nos va a abrir un panorama, nos va a sensibilizar, nos va a dar conocimientos para poder involucrarnos con todas esas otras disciplinas con las que podamos realizar proyectos, ¿verdad? En fin, ¿algún comentario? ¿No hay? Bueno, entonces la próxima semana continuamos con este tema para que me encantaría que sus proyectos tengan más interés visual, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, no hay dudas en relación a lo de Kuleshov, a lo de Eisenstein, y pues vamos a ver a algunos otros cineastas, ¿no? De aportaciones que tienen y sobre todo la cuestión de la cámara, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Bueno, chicos, pues la dejamos aquí al día de hoy. Pasen un buen resto de la semana. Ah, les quería decir algo, perdón, antes de que nos vayamos. Yo el próximo lunes tengo una consulta en el hospital y está pendiente, la doctora me va a mandar un estudio que me van a hacer, pero el lunes que tenga consulta me va a dar la fecha. Yo espero que no me vaya a programar este estudio para el día de nuestra clase. Si es que fuera así, yo les avisaría el mismo lunes por la tarde que regrese a casa, si es que tengo que ir al estudio y tenga que suspender la clase. Si no les publico nada es porque sí vamos a tener la clase, pero si es que hay un cambio, yo les pongo ahí un aviso en el grupo de prácticas interdisciplinarias de Facebook que se suspende la clase, ¿verdad? Entonces les aviso desde ahorita para que por favor estén pendientes de los avisos que publique ahí en el grupo, ¿sale? Eso lo haría a partir del lunes por la tarde. Lunes o martes, antes de nuestra clase, publicaría eso, ¿verdad? Bueno, ese es el aviso. Nos vemos la próxima semana y espero que tengan bonita semana. Y ya me irán diciendo cómo van sus avances de sus proyectos, ¿verdad, chicos? No se duerman, por favor, porque el tiempo vuela. Entonces tienen que estar ya trabajando en esto. Bueno, nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta pronto. Hasta luego, maestro. Claro, profe. Chao.